actualmente es fiscal contra delitos transnacionales del Ministerio Público, a quien le doy la bienvenida y pues de antemano agradeciendo el apoyo académico y pues la oportunidad de que él nos acompañe en esta ocasión, en esta clase virtual. Adelante, licenciado Alexander y fiscal del Ministerio Público. Buenas tardes, licenciado Javier, licenciado Amílcar, mucho gusto. Igual a todos los compañeros y futuros colegas, gracias por la invitación y bueno, espero que esto sea de gran conocimiento para todos, incluso para nosotros, puesto que en la vida profesional uno no deja de aprender, todos los días aprende y más si es en la práctica, ¿verdad? Solo tengo un inconveniente, licenciados, no sé si me miro en cámara, Sí, pero... yo le agradecería, buenas tardes, licenciado, bienvenido. Y reitero mi agradecimiento en nombre personal y en nombre de los estudiantes. Su apoyo y colaboración, sabemos de su experiencia, de su conocimiento, de su trayectoria y consideramos que va a ser un gran aporte para los estudiantes esta experiencia. Así es que, pues yo pienso que sí sería conveniente, pues tal vez que activara su cámara y así pues los compañeros tienen la oportunidad no solo de conocerlo, aunque sea virtualmente, pero creo que es más, digamos, interesante que se haga la audiencia con las cámaras encendidas. Ya, es que tenía inconveniente que no podía activar mi cámara, pero ya la tengo activa, perdonen por el inconveniente. ¿Gusta que demos inicio, no el juzgador? Sí, está bien. Muy bien, entonces, compañeros, vamos a dar inicio a la audiencia unilateral por medio de la cual el Ministerio Público solicita la orden de detención de una persona, en este caso, una dama, a quien el Ministerio Público pues le está atribuyendo su posible participación en la comisión de un hecho delictivo. Como lo hemos ya manifestado en diferentes clases y cuando vimos el desarrollo de la audiencia unilateral de orden de aprehensión, indicamos que únicamente está presente el Ministerio Público como ente responsable de la investigación penal y precisamente por eso es que se denomina el Código Procesal Penal. En el artículo 109 del Código Procesal habla de las audiencias unilaterales y ya les explicamos por qué es que se considera una audiencia unilateral. Y entonces vamos a iniciar con la audiencia. Y Gracias. les decía yo anteriormente que el licenciado Alexander Natareno, pues él va a fungir como agente fiscal del Ministerio Público y su servidor pues va a desempeñar la función de juez contralor de la investigación. Entonces vamos a iniciar en este momento. Muy buenas tardes a la concurrencia. Este órgano jurisdiccional señaló para este día y esta hora la audiencia unilateral a través del cual el Ministerio Público solicitará la orden de detención de la sindicada María Alejandra Pérez Espino, alias la María O. Colocha, dentro de la carpeta judicial identificada con el número 1073-2018. En su momento, el Ministerio Público requirió a este órgano jurisdiccional la audiencia antes relacionada, con el objeto de que en la misma pues haga sus argumentaciones y su exposición que fundamenten el requerimiento de orden de detención de la sindicada antes relacionada. Ya como les decía, la sindicada responde al nombre de María Alejandra Pérez Espino. La sindicación que el Ministerio Público efectúa, digamos, en forma provisional en este momento a la sindicada es por el delito de asesinato en el grado de tentativa, conspiración para el asesinato, el cual está regulado en el artículo 3, literal E3 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, así como del artículo 132 del Código Penal. En ese sentido, entonces, previo a concederle la palabra al representante del Ministerio Público,
pues en mi calidad de juez contralor de la investigación he establecido ya la concurrencia del representante del Ministerio Público en esta audiencia. Ha sido debidamente identificado con el carnet o carné que lo acredita como funcionario de la institución, y para el efecto, pues lo dejamos en el uso de la palabra para que proceda a hacer su planteamiento y su requerimiento de conformidad con la ley. Tiene la palabra licenciado Alexander Natareno en su calidad de agente fiscal del Ministerio Público. Gracias, honorable juzgador. En efecto, honorable juzgador, para la presente fecha se encontraba programada la audiencia de solicitud de orden de aprehensión en contra de la señora María Alejandra Pérez Espinos, alias la María Ocolocha. Esto respecto de la investigación que se lleva a cabo a través del expediente identificado como MP 001-2017-7685 y bajo el número de causa que el honorable juzgador ha indicado. Esto respecto de la judicatura que el mismo preside, es decir, el juzgado noveno de primera instancia, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala. Para el efecto, honorable juzgador, se procede a señalar lugar para recibir citaciones y notificaciones, siendo esta la 15 Avenida 15-16, Barrio Gerona, edificio central del Ministerio Público, zona 1, específicamente en la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de las Personas, tercer nivel, asimismo al casillero electrónico M0017, y de igual manera a los teléfonos 2411-9191, así como la extensión 13.368. De igual manera, honorable juzgador, se señala como lugar para recibir notificaciones el correo lanatareno@mp.gov.gt. De esta cuenta, honorable juzgador, con fundamento en lo que para el efecto establece el artículo 151 de la Constitución Política de la República de Guatemala respecto a la facultad del Ministerio Público, de igual manera con lo que para el efecto establece el artículo 5 del Código Procesal Penal en cuanto a la averiguación de la verdad de todo hecho señalado como delito, en cuanto de igual manera el artículo 47 respecto del control jurisdiccional que el honorable juzgador preside, y de igual manera atenido al artículo 257 en su parte conducente, en la cual establece que el Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez contralor. De esta cuenta, honorable juzgador, se solicitó se señalara la audiencia unilateral de orden de aprehensión respecto de la señora María Alejandra Pérez Espino, alias la María Ocolocha, de 22 años de edad, casada, guatemalteca, originaria de Guatemala, Guatemala, con fecha de nacimiento 14 de marzo de 1996, hija de Catalina Flores y de Rolando Pérez Manuel, quien se identifica con el documento personal de identificación, código único de identificación 2430-33098-0131, quien puede ser habida en la primera avenida B, 32-73, Colonia Las Minervas, zona 10 de Misco, Guatemala, o en cualquier parte de la República de Guatemala, quien se les indica del delito de asesinato en grado tentativa y conspiración para cometer asesinato. De esta cuenta, honorable juzgador, esta fiscalía se encuentra conociendo la investigación relacionada a una estructura criminal, la cual se está relacionada al hecho criminal ocurrido el día 11 de enero del año 2018, aproximadamente a las 10 horas con 21 minutos. Hecho ocurrido en la 12 Avenida frente al inmueble 5-24, Agencia de Gas Alex, Colonia La Florida, zona 19 de esta ciudad, cuando el supervisor de la empresa Tropigas, Oscar Daniel Valle Arriaga, descendiendo de su vehículo con placas de comerciales 717 BDY para entregar producto en el expendio de gas, se le acercan dos personas de sexo masculino. Una de ellas le dispara con un arma de fuego en repetidas ocasiones, falleciendo en el lugar. Por parte de esta fiscalía se tiene conocimiento, honorable juzgador, que el día 15 de enero del 2018 se constituyó esta agencia fiscal una persona de sexo masculino a quien se omiten sus datos de identificación, de acuerdo a lo que para el efecto establece el artículo 217 del Código Procesal Penal, quien recibió un teléfono celular el día 15 de enero del año 2018, aproximadamente a las 11 horas, cuando se encontraba trabajando como repartidor de la empresa, en la cual le fue entregado bajo amenazas de muerte un teléfono celular por individuos desconocidos, del cual ingresó una llamada telefónica en donde bajo amenazas de muerte exigen que se les pague una determinada cantidad de dinero para permitirles circular, solicitando la cantidad de 50,000 quetzales por semana, a cambio de dejarlos trabajar y no atentar en contra de la integridad física de los vendedores y repartidores. Dicha persona en dicha llamada se identificó como Psycho de la pandilla del barrio 18. En esta estructura criminal está integrada por más de 3 personas, quien se encuentra estructurada y organizada
identificada con el objeto de cometer diversos hechos delictivos. Este grupo criminal, honorable juzgador, se reúne con el objeto de coordinar y ejecutar la comisión de hechos delictivos, siendo su ámbito operativo distintos lugares de la ciudad de Guatemala y sus municipios. De esta cuenta cometen delitos con el objeto de obtener ingresos económicos de manera ilícita para obtener beneficio personal y para obtener beneficio de la estructura criminal. De igual manera, honorable juzgador, está organizada por el objeto de darle muerte a integrantes de pandillas rivales para ganar territorio y quedarse con los puntos de los mismos. También, honorable juzgador, dicha estructura criminal se reúne con el objeto de dar muerte a trabajadores de diversas empresas agraviadas para demostrar su poder y organización. Dicha estructura criminal investigada está integrada por ranfleros, es decir, jefes, brincados o coordinadores de calle, chequeos o sicarios, los cuales son designados para dar muerte a rivales y a los que se opongan a sus objetivos. De conformidad con la investigación practicada, honorable juzgador, se solicitó a la Unidad de Métodos Especiales del Ministerio Público se solicitará autorización judicial a efecto de intervenir los números telefónicos de los cuales llamaron al teléfono celular que entregaron en el escenario criminal al ayudante de dicho transporte anteriormente mencionando, siendo estos los siguientes: 3400-5666, 5911-3425 y 4305-3026, números con los cuales se inicia el método especial de interceptación de llamadas telefónicas con número C03-2018 de dicho órgano jurisdiccional. Dicho método de interceptación de llamadas telefónicas se identifica con el número UME-08-2018. Dentro de dicho método especial se generaron varios hechos delictivos cometidos por miembros de la estructura criminal denominada Crazy Chapping, de la Little Psycho Criminal, del barrio de la Pandilla 18, quienes actuaron en contubernio con otras estructuras criminales del barrio 18 de la Pandilla 18 para cometer hechos ilícitos. De esa cuenta, honorable juzgador, a través de las escuchas relacionadas por parte del ente investigador y atendiendo al trabajo operativo, se logra establecer que la señora María Alejandra Pérez Espinas, alias Colocha, y una persona desconocida de rango homie brincado, se les indica que como miembros de la estructura criminal de la clica Little Psycho Criminal del barrio 18, se concertaron con otros miembros de dicha estructura criminal que aún no han sido identificados en la coordinación, planificación y ejecución de un hecho ilícito consistente en dar muerte a pilotos de camiones de basura en el relleno sanitario de la zona 3 de esta ciudad. Esto siendo el día 19 de abril del año 2018 a las 12 horas con 40 minutos. La persona identificada como homie brincado, coordinador recluido, coordina con la señora María Alejandra Pérez Espina, alias Colocha, que observe los camiones de basura en el relleno sanitario el día siguiente, 10 de abril del año 2018. De esa cuenta, dicho día, es decir, el día 10 de abril del año 2018, a las 5 horas con 5 minutos, la persona identificada con María pregunta a través de dicha comunicación con una persona de sexo masculino con quien coordina y pregunta que cuáles son las rutas de ellos, pues de camiones de basuras, porque ella está en el lugar desde las 4 de la mañana. Indica que hay unos, pero no están todos. Por ello le preguntaba la ruta, indica que están dando vueltas desde las 4 de la mañana. De esta cuenta, la persona de sexo masculino le indica que la espera ahí. María, persona a quien solicita orden de aprehensión, señala que permaneció en el transcurso de la mañana. Al no observar dichos vehículos, se retira al lugar, por lo que agentes de la División Especializada en Investigación Criminal del Honorable Juzgador de la Policía Nacional Civil ubican a los dueños de dichos camiones antes mencionados y les dan seguimiento para que sean llevados a los predios para ser resguardados y no salgan a trabajar los pilotos. Esto con el fin de salvaguardar su integridad física. De esta cuenta, a través de dichas comunicaciones se establece que la persona identificada como María Alejandra Pérez regresa al relleno sanitario zona 3 de esta ciudad a bordo del vehículo tipo automóvil color negro, placas de circulación P556 GSX, marca Honda de la línea Civic, con una persona de sexo masculino con quien se comunica María y le pregunta si está en el relleno, a lo que María le indica que ha salido el número que le dijo. María responde que no, solo los camiones número 61, el 11, el 468 y el 387. De esta cuenta, la persona masculina le dijo que cuando no pueda contestar el teléfono, no conteste, a lo que María acepta e indica que no lleguen esos camiones. Masculino pregunta cómo va
María dijo que esperando para que ninguno de los números, es decir, los números de los camiones, no se aparecieran. De esta cuenta, al no poder ejecutar el hecho en el relleno sanitario de la zona 3 de la ciudad capital, toda vez que a través de la coordinación y planificación con elementos de la Policía Nacional Civil fueron identificados la señora María Lisbeth Flor, María Alejandra Pérez Espino, alias Colocha, y o María. Asimismo fueron identificados María de Los Ángeles Tunches Pérez, Jorge Estuardo Morroy Canahui, en el vehículo automóvil color negro con placas de circulación P556 GSX marca Honda de la línea Civic, en la cual, honorable juzgador, los mismos se conducían. De esta cuenta, honorable juzgador, el Ministerio Público cuenta con los siguientes medios de convicción. Cuenta con el acta de procesamiento del escenario criminal, esto de fecha 11 de enero del año 2018, suscrito por la auxiliar fiscal Fabiola Carolina Ruano Estrada. Acta ministerial por medio del cual se da el levantamiento del cadáver de la víctima y se procesa el escenario criminal y por medio del cual, honorable juzgador, se logra establecer efectivamente el hecho delictivo, por medio del cual da inicio y da origen el método especial de interceptación de llamadas telefónicas, siendo este el método UME-18-2018. De igual manera, honorable juzgador, se cuenta con el acta de solicitud de necropsia de fecha 11 de enero del año 2018, suscrito por la auxiliar fiscal Fabiola Carolina Ruano Estrada, solicitud por medio del cual se remite el cadáver de la víctima al Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF a efecto de que se realice la necropsia médico-legal del cadáver de la víctima a efecto de establecer las heridas producidas por proyectil de arma de fuego con la cual le dan muerte a la persona agraviada. De igual manera, honorable juzgador, se cuentan con los informes identificados como SC01-Guagua-2018-34, estos de fecha 11 de enero del 2018, suscritos por los técnicos en investigación criminalística por parte del Ministerio Público, Erin Alfonso Chinchilla Polanco, Ronald Estuardo Arriola García y Ronald Estuardo Arriola García, por medio del cual, honorable juzgador, se documenta a través de fotografía el lugar del escenario criminal, por medio del cual el honorable juzgador puede apreciar de mejor manera el lugar de los hechos, así como los indicios fijados y recolectados en dicho escenario criminal. De igual manera, honorable juzgador, se adjunta lo relacionado al croquis respecto de dicho escenario criminal. De igual manera, honorable juzgador, se adjunta como medio de convicción el dictamen pericial identificado como PCN-2018-2024 y NACIF 2018-2232, suscrito por el doctor Jack Melvin García Huertas, por medio del cual se realiza la necropsia médico-legal a la persona agraviada, es decir, el señor Oscar Daniel Valle Arteaga, por medio del cual se realiza la necropsia médico-legal y se establece la causa de muerte, siendo esta perforación producida por proyectil de arma de fuego en cráneo. De igual manera, honorable juzgador, se cuenta con el informe de 72 horas por parte de la División Especializada en Investigación Criminal DEI, por medio del cual se da inicio a cada una de las diligencias de investigación respecto del escenario criminal. Todo esto, honorable juzgador, se concatena con el oficio identificado como número 44203-2018 ref.odag de fecha 5 de junio del año 2018, suscrito por el investigador de la División Especializada en Investigación Criminal, Oscar David Aguilar Guantán, agente de la División Especializada de la Policía Nacional Civil, por medio del cual, honorable juzgador, se da continuidad y seguimiento a la planificación, coordinación y posible ejecución del hecho, esto acaecido respecto del hecho coordinado por parte de la señora María Alejandra Pérez Espino, alias Colocha, y una persona de sexo masculino desconocido con el rango de homie brincado, por medio del cual pretendían atacar con proyectil de arma de fuego a distintos camiones recolectores de basura, esto con fecha 9 de abril del año 2018, así como la certificación de nacimiento y documento personal de identificación correspondiente a la persona de quien se solicita la orden de aprehensión, es decir, de la señora María Alejandra Pérez Espino. De esta cuenta, honorable juzgador, atendiendo que concurren todos los elementos respecto del delito de asesinato, respecto de la posible comisión de
regulado en el artículo 132 del Código Penal, así como lo regulado en la Ley contra la Delincuencia Organizada, esto respecto del delito de conspiración para cometer el delito de asesinato, regulados estos en el artículo 3 y 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Se solicita al honorable juzgador, en primer punto, honorable juzgador, se acceda a lo solicitado por parte del representante del Ministerio Público respecto del lugar señalado para recibir citaciones y notificaciones. De igual manera, honorable juzgador, se solicita al honorable juzgador se acceda a dictar la orden de aprehensión en contra de la señora María Alejandra Pérez Espino, alias la María Ocolocha. Dicho requerimiento se realiza, honorable juzgador, atendiendo de que la orden de aprehensión debe de ser de última ratio, estableciendo que efectivamente dicha persona pertenece a una estructura criminal tal como se ha quedado establecido a través de los medios de convicción, y partiendo de este peligro a la obstaculización de la investigación, se solicita se gire la orden de aprehensión en contra de dicha persona y toda vez que es necesario contar con su participación en el presente proceso penal. Honorable juzgador, únicamente gracias. Bien, luego en mi calidad de juzgador y contralor de la investigación de la presente causa judicial, luego de escuchar los argumentos del representante del Ministerio Público, licenciado Alexander Natareno, en su calidad de agente fiscal, y de conformidad a la carpeta judicial que obra en este órgano jurisdiccional, pues el juzgador procede a hacer el análisis de rigor de conformidad con la ley a efecto de determinar si es procedente decretar la orden de aprehensión o no de la sindicada, en este caso la señora María Alejandra Pérez Espino, alias la María o la Colocha. De conformidad con la ley, pues una vez que el Ministerio Público haya expuesto y señalado los hechos que se le imputan a la sindicada, así como mencionado los medios de investigación sobre los cuales sustenta el requerimiento de detención de la sindicada, el juez debe resolver inmediatamente en la misma audiencia. En ese sentido, pues en mi calidad de juez, procedo a hacer el análisis correspondiente. De conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado garantiza a los ciudadanos, a los habitantes de la República, la justicia, entendiéndose esta como otorgarle a todo ciudadano lo que le corresponde de conformidad con la ley. Asimismo, pues el Estado debe garantizarle a las víctimas el acceso a la justicia. Y es una de las formas o maneras por las cuales, a través de la decisión que se adopte en esta audiencia, pues se estará materializando ese derecho que tienen las víctimas a que se les haga justicia. Eso no significa que estamos ya emitiendo un criterio, una opinión sobre la responsabilidad y participación de la sindicada en el hecho punible que el Ministerio Público le señala, sino que es importante señalar que como garantía y como derecho fundamental de todo ciudadano al acceso a la justicia. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza la libertad de las personas y que también la Constitución Política de la República de Guatemala señala que esa libertad, esa libre locomoción de todo ciudadano solo puede limitarse, solo puede restringirse en los casos expresamente señalados por la ley. De otra manera, pues no podría restringirse esa garantía constitucional. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la detención de una persona únicamente procede
si se ha materializado o si se ha cometido un hecho delictivo o una falta. De lo contrario, pues no podría ordenarse la detención de una persona si no estamos en presencia de la comisión de un hecho punible que el Código Penal sanciona y tipifica. En ese sentido, también la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza el derecho de defensa, el cual indica que esta garantía constitucional es inviolable y únicamente pues, puede el sindicado en un momento dado asistirse de un abogado defensor cuando pues haya sido aprendido y detenido y puesto a disposición del órgano jurisdiccional. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza los derechos humanos de todo ciudadano, de manera que al momento de ser aprendida la persona, si este órgano jurisdiccional decide decretarlo, pues es importante que se respeten también sus derechos humanos. En ese sentido, entonces, también como lo señalaba el agente fiscal del Ministerio Público, la detención de una persona debe ser excepcional. Nuestro sistema penal actual o el sistema acusatorio que rige en nuestro país prácticamente sostiene de que la regla general durante la investigación de la comisión de un hecho delictivo y dentro del proceso penal debe ser la privación de libertad la excepción y que la regla general es la libertad. En ese sentido, pues la libertad solo puede ser restringida y limitada, como lo mencioné anteriormente, cuando existan motivos racionales para ello. En ese sentido, pues también el Código Procesal Penal, en el artículo 2, señala que únicamente puede iniciarse proceso penal contra una persona siempre que haya cometido un hecho delictivo. Y en ese sentido, pues tenemos que atender a lo que establece no solo la Constitución, sino el Código Procesal Penal, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8, que habla de las garantías judiciales, que establece, que indica que sí es procedente restringir la libertad siempre y cuando concurra la comisión de un hecho delictivo y se crea o se presuma que la persona haya participado en la comisión del mismo. En ese sentido, entonces, también es importante señalar que existe otra garantía constitucional que es la presunción de inocencia y que este derecho fundamental pues implica que toda persona es inocente en tanto no se demuestre a través de una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada su participación y responsabilidad en el hecho delictivo atribuido. Eso no, el hecho de que se limite la libertad de una persona por medio de una orden de detención no implica que se esté indicando que la persona es responsable, sino que existe alguna posibilidad de su participación en la comisión de ese hecho delictivo. En ese sentido, luego pues, de analizar los medios de investigación que el Ministerio Público acompañó en su momento procesal y los cuales obran en la carpeta judicial, siendo pues medios de investigación documentales, como lo hizo referencia del Ministerio Público, en la cual pues se establece que en efecto todos los medios de investigación a que hizo referencia del agente fiscal y sobre los cuales sustenta su requerimiento de orden de detención de la imputada, pues del análisis de los mismos, este juzgador estima que existen o se presume que la sindicada haya tenido intervención o participación en el delito de asesinato en el grado de tentativa y conspiración para el asesinato. Pues los medios de investigación testimonial, documentales, periciales que existen en la carpeta judicial hacen presumir que una posible participación de la sindicada en ese hecho delictivo. En ese sentido, pues para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y para garantizar
que la justicia penal en efecto sí se materializa o concretiza en hechos concretos, pues el juzgador es de la opinión que es procedente decretar la orden de detención solicitada por el representante del Ministerio Público, agente fiscal licenciado Alejandro Natareno, en contra de la sindicada María Alejandra Pérez Espino, alias La María o La Colocha. En ese sentido, pues este órgano jurisdiccional decreta la orden de aprehensión contra la sindicada antes relacionada por el delito antes mencionado. Y para el efecto deberá digamos, este juzgador remitirá el oficio a la Dirección General de la Policía Nacional para que esta institución haga efectiva la orden de aprehensión que se va a emitir en esta audiencia y sea aprehendida la sindicada en la dirección señalada por el agente fiscal en su exposición y que obra en la carpeta judicial o en cualquier lugar donde se encuentre. Siempre también debiendo la policía respetar los derechos humanos, la dignidad de la detenida al momento de su detención y cumplir con los artículos 7 y 8 de la Constitución Política de la República de Guatemala, haciéndole ver los derechos que le asisten a la detenida al momento de ser localizada y puesta a disposición del juez de este órgano jurisdiccional, que es quien está emitiendo la orden de detención. En ese sentido, entonces, con fundamento en los artículos de la Constitución Política de la República ya mencionados, así como del artículo 2, del artículo 4, del artículo 6, del artículo 12 y 14 de la Constitución Política de la República, con los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 bis, 14, 16, 37, 38, 39, 43, 47, 70, 71, 72, 257 y 258 del Código Procesal Penal. Asimismo, con fundamento en los artículos 1, 10, 11, 14, 135, 36 y 132 del Código Penal. Asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, literales 3E y 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y artículos 141, 142 y 143 de la Ley del Órgano Judicial, se autoriza o se decreta la orden de aprehensión en contra de la sindicada María Alejandra Pérez Espino, alias La María o Colocha, quien puede ser localizada o habida en la dirección que consta en autos y señalada por el agente fiscal en su exposición por el delito de asesinato en el grado de tentativa y conspiración por el asesinato. Queda debidamente notificado el representante del Ministerio Público de la resolución emitida con fundamento en el artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal. En su momento se emitirá el oficio respectivo a la Dirección General de la Policía Nacional para que proceda a hacer efectiva la orden de detención y poner a disposición a la detenida cuando sea aprehendida a este órgano jurisdiccional de conformidad con la ley. Así es que se concluye la presente audiencia y para el efecto, pues damos por terminada la misma, quedando debidamente notificado el representante del Ministerio Público de esta resolución. Muchas gracias. Gracias, señor jugador. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, compañeros, esta es una forma de una audiencia unilateral en donde el Ministerio Público requiere la orden de detención. Ya, pues, en sesiones de clase anteriormente, pues, hemos señalado ya pormenores de esta audiencia, pues hoy queríamos realizarla para que ustedes apreciaran cómo es que se desarrolla en la vida real y en la vida práctica este tipo de audiencias o diligencias judiciales.
De manera que yo dejo, primero pues también, además reitero mi agradecimiento al licenciado Alexander Natareno por su participación en esta audiencia. La verdad pues que es muy enriquecedora, va a permitir que los alumnos, pues, aparte de que ellos tengan la oportunidad, pues, de ver otro tipo de audiencias, pues, vivirlas directamente como un ejercicio de clase. Pues, obviamente, pues, sabemos de la experiencia, el conocimiento y la trayectoria profesional del licenciado Natareno, y pues agradecemos que comparta con nosotros esa rica experiencia que él tiene como agente fiscal del Ministerio Público, institución para la cual, pues, ha estado sirviendo ya desde varios años. Así es que muchas gracias, licenciado. Y pues si los alumnos quieren dirigirle algunas preguntas o algunos comentarios al licenciado o a su servidor, pues por favor los dejamos en el uso de la palabra para que ustedes puedan opinar, aclarar dudas, hacer comentarios con toda la libertad, sin ningún temor. Así es que tienen la palabra, compañeros. Sí, Glinder Rodríguez. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Buenas Yo tardes. solo tengo una consulta, licenciado. Este caso previamente el juez ya tiene conocimiento y el debate ya solo es como para las formalidades o en ese momento conoce el juez el caso. Bueno, ahí se pueden dar dos situaciones. Una, que el juez haya conocido antes de que el Ministerio Público solicite la petición, el proceso, si el Ministerio Público ha solicitado otro tipo de audiencias, por ejemplo, para practicar diligencias de investigación. Es decir, el juez tiene conocimiento del proceso penal cuando el Ministerio Público hace algún requerimiento o alguna petición. Ahí es donde el juez asume el control jurisdiccional del proceso. En este caso, pues ya por lo que vemos, el juez sí ya tenía conocimiento de este proceso y porque el Ministerio Público ya lo había sometido a control jurisdiccional y, y sobre todo, pues habiendo requerido ya algunas diligencias con anterioridad a la orden de aprehensión, pero creo yo que el licenciado Natareno nos puede ilustrar de mejor manera esta situación. Gracias, licenciado Amílcar. ¿Qué tal, Glinder? Buenas tardes. Les comento, este fue un proceso que se conoció directamente en la Fiscalía de Delitos contra la Vida. A la pregunta que hace Glinder, recordemos la parte de el juez natural, que es un principio importante, puesto que permite que el juez contralor, naturalmente que ha conocido el proceso, pues tenga cierto conocimiento respecto a la investigación, y de ahí es el control, quien lleva el control de la investigación en cuanto al control jurisdiccional es el juez o juez natural. Eh, Aquí hay varias situaciones que quise poder abarcar para que tuvieran un poquito de ejemplo en todas las situaciones. Bien, pueden existir procesos que sean asesinatos simples en el sentido de que una persona planifique darle muerte a otra y se puede llegar a acreditar, y otra cuando incluye métodos especiales de investigación. Esto respecto a la ley contra la delincuencia organizada. De esta cuenta, en este caso hipotético, se señala un número de identificación de método especial que es el UME 018-2018. Regularmente, cuando en los expedientes existen estos tipos de especiales de métodos de investigación, el juez natural o quien lleva el control jurisdiccional tiene conocimiento general, más no específico de la investigación, y de esa cuenta es que siempre en todas las diligencias se hace una reseña del hecho y se plantea lo que se ha investigado y lo que se ha establecido como medio de convicción al honorable juzgador para que él tenga una comprensión más amplia respecto a la investigación. Por eso hago referencia de que él la conoce en términos generales, más no específicos. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguien más?
Muchas gracias, licenciado. Mónica Ivonne Mota. Solo una consulta. Digamos, en los medios de prueba no se encontró arma. En este proceso en específico o este caso hipotético da inicio con, dentro de las pandillas, hablamos de pandilla Barrio 18 y pandilla MS Mara Salvatrucha. Existen varios tipos de extorsión, obstrucción u obstrucción extorsiva de tránsito. Existe la que es de clica, Little Psycho Criminal, solo raperos, solo para locos, que son meramente de clica. Y hay otro tipo de extorsiones que devienen de el conjunto de la pandilla. Es decir, existen varios líderes de diferentes clicas que se reúnen a hacer extorsiones a gran escala. Podríamos poner un ejemplo en una oportunidad, si no estoy mal, 2015 o mucho antes, 2008, no me acuerdo muy bien la fecha. Salvavidas tuvo un problema de extorsión a nivel nacional porque era una extorsión meramente de pandilla. Cuando inicia este proceso, inicia con un ataque armado y ese ataque armado tiene como objeto entregar un teléfono para que la empresa tenga conocimiento de esa intención de esta organización criminal. Por eso es que no existe un arma como tal respecto del hecho que da origen a la investigación esta o al método especial. Únicamente existieron indicios balísticos. Claro está que este solo es un evento de los múltiples eventos que tuvo ese expediente en cuanto a un método especial de investigación, porque se le da seguimiento con equipo operativo y equipo operativo va dando seguimiento a este método especial y muchos casos o en algunas ocasiones se evita el ataque en contra de cierta persona y se da lo que se conoce como la flagrancia. Entonces, estas personas son aprendidas en flagrancia y regularmente pues se aprenden con el arma de fuego que pretendían utilizar. Desde ahí vendrán los allanamientos cuando ya se tengan perfilados los inmuebles y ya corresponderá, partiendo de todos los indicios que recolectamos en escenario criminal, con la evidencia que se recolecta en posibles allanamientos, remitirlos a prueba balística directamente con INASIF, quien nos puede decir si un arma participó o no en determinado o específico hecho. Muchas gracias. A la orden. Solo una aclaración a Mónica. Aquí en esta fase del proceso, que es la etapa preparatoria, no se habla de medios de prueba, sino de medios de investigación, dado que la prueba pues, se genera en el juicio o en el debate. Entonces, solo para aclararle esto, Mónica. Gracias, licenciado. Sí, Mito Robles. Licenciado, buenas noches. Licenciado Natareno, gracias por estar por acá y sobre todo por la invitación del licenciado Milka. Creo que este tipo de actividades nos enriquece bastante. Mi pregunta puntual, el licenciado Natareno, es la siguiente. ¿Qué sucede cuando en un caso, digamos de extorsión que usted está, hipotético que se presentó, dentro de esa estructura criminal hay algún funcionario público? Que lo hemos escuchado, yo creo que no es ajeno, digamos un par de diputados que son parte de la estructura criminal de la Mara si están extorsionando. ¿Qué sucede si este funcionario, sea quien sea, está bien involucrado? Digamos que podría ser el ente intelectual. Se giran órdenes de captura, se tiene que esperar a que se empiecen a indagar bien y sustentar bien el caso, o se agarran, digamos, a los autores materiales primero. Porque es que estoy pensando que si se agarran a los autores materiales en el momento, creo que las personas, los autores intelectuales, como son realmente los que mueven todo eso,
realmente les puede fugar, pueden borrar evidencias, pueden fugarse o pueden cualquier situación, o se espera a que las investigaciones, él por ser funcionario público y los mareros se llevan de manera paralela, y cuando el de los mareros, como es más fácil de investigar porque no tienen derecho ante juicio, esto sí, se tiene que llevar de manera paralela, o hay algún momento que mejor solicitamos la orden de captura de los mareros y después esperamos al funcionario público cuando se ya autoricen pues que sean investigados. Gracias. Ok, Mito. Bueno, voy a tratar de responder su duda en varias partes. Si hablamos de una vinculación de un funcionario público en una investigación, pues lo primero que hay que establecer es si este funcionario goza de algún tipo de inmunidad. Entonces, ahí ya estamos hablando de ley en materia de antejuicio. Y recordemos que la ley en materia de antejuicio lo que busca es proteger la continuidad de la función del ejercicio del cargo de su función meramente pública, no de la persona. Ahora bien, aquí hay varios aspectos que tenemos que dividir. Por primer punto, encontramos el funcionario público que está posiblemente relacionado, porque recordemos que en la etapa de investigación o en la etapa de solicitar órdenes de aprehensión y la primera declaración es una etapa de mera probabilidad. Es una probabilidad de la posible participación o la probable participación de la persona en un hecho delictivo. ¿Ok? Entonces, lo segundo es verificar el origen de la denuncia o cómo se da la vinculación de esta persona. Porque si la vinculación se da a través de un método especial de interceptación de llamadas telefónicas, de acuerdo a lo que establece y regula la ley contra la delincuencia organizada, los métodos especiales de interceptación de llamadas telefónicas tienen reserva por su naturaleza. Entonces, únicamente el personal fiscal, que sería el agente fiscal y el auxiliar fiscal que tiene a cargo la medida, pueden tener conocimiento de lo que la medida se desarrolle. Si se llegara a dar la situación que a través, nosotros lo conocemos como hechos inevitables, que a través del método de interceptación de llamadas telefónicas se da un hecho inevitable en la cual un funcionario público planifica, coordina la posible ejecución de un hecho delictivo, ya separamos prácticamente el hecho inevitable para poder imputarle a ese funcionario, pero previamente se solicita el retiro de la inmunidad para formar causa, porque previo a esta situación, Ministerio Público tiene un impedimento para investigar plenamente a este funcionario. Entonces, son varios aspectos que se analizan directamente respecto a la investigación y atendiendo a cada escenario específico. Claro está que si la medida nos permite identificar, perfilar e individualizar a todas estas personas que pudiéramos decir son de rangos inferiores, pues atendiendo a que no tienen esta inmunidad, pues sí se ejecutan las órdenes de aprehensión, atendiendo a desarticular esa estructura criminal y que a través de los allanamientos la misma pierda fuerza operativa, que eso es lo que se busca, que las estructuras criminales pierdan fuerza operativa y fuerza financiera. Pero sí son varios aspectos que se deben de analizar respecto de la investigación y respecto de los hechos. En el caso hipotético de lo que usted está planteando, que fuera un funcionario público quien se viera relacionado en un hecho delictivo. Muchas gracias, licenciado. A la orden. ¿Alguien más, compañeros, que quiera hacer algún comentario? No necesariamente pregunta o algún comentario, pues qué experiencia les deja a ustedes esta audiencia de solicitud de aprehensión. Es importante escuchar sus comentarios que son muy valiosos pues para nosotros, para ir mejorando, digamos, los ejercicios, y pues es importante conocer
Luis Felipe. Bueno, Luis Felipe Alvarado dice que todo bien explicado. Solo una consulta, licenciado. Todos Por favor. esos artículos tenemos que realizarlos nosotros, porque usted mencionó bastantes artículos. Sí. Miren, recuérdense lo que hemos hablado en clase, que, digamos, toda resolución judicial debe ir fundamentada, debe ir motivada, y eso lo dice el artículo 11 bis del Código Procesal Penal. Y todos los artículos que yo cité son los que, digamos, en este caso que yo hice el papel de juez, pues como juez, al momento de decidir la orden de aprehensión de la sindicada, solicitada por el Ministerio Público, pues no solo yo argumenté por qué razones era procedente declarar la detención de la persona, sino también la resolución debe estar fundamentada de conformidad con la ley. En ese sentido, entonces, se citan los artículos aplicables al caso concreto. En este caso, pues yo fundamenté la decisión judicial en artículos de la Constitución, en artículos del Código Procesal Penal, en artículos del Código Penal, en artículos de la Ley contra la Delincuencia Organizada y artículos de la Ley del Organismo Judicial, y también en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla sobre las garantías judiciales. Entonces, siempre, y lo hemos manifestado, que se emita una resolución judicial, aparte de los argumentos fácticos, de los argumentos jurídicos y técnicos del juez, siempre tienen que ir fundamentados en la ley. Y para eso, pues hay que citar los artículos tanto de la Constitución, de las leyes, que se aplican al caso concreto. Y esto va a variar dependiendo la diligencia, dependiendo la audiencia. Siempre van a haber artículos comunes, o como se dice en la práctica forense, artículos cajoneros. Cuando se habla de artículos cajoneros, que es un término peyorativo, si ustedes quieren, son artículos que se citan generalmente en casi la mayoría de resoluciones, pero cada caso en concreto implica que se citen los artículos que tengan relación con ese caso. Por ejemplo, hablamos del artículo 6 de la Constitución, que habla de que solo se puede detener a una persona cuando exista delito. El artículo 257 del Código Procesal Penal, que habla de la detención. Y así, dependiendo el caso, dependiendo las circunstancias, así serán los artículos que se citen para fundamentar toda resolución. Gracias, Luis. Sí, Mito. Nuevamente, licenciado, un comentario y una pregunta. El comentario es sobre todo nuevamente felicitarlo a usted, porque creo que siempre vive innovando, siempre vive su metodología de enseñanza, pues nos lo demostró en el primer procesal 1 y ahorita pues procesal 2. De igual manera, agradecerle al señor fiscal que toma su tiempo pues para dar a conocer la experiencia que ha tenido sobre el ente investigador. Y pues eso sería el comentario. Ahora, en cuanto a la pregunta, estas estructuras criminales, las maras y las extorsiones manejan una cantidad de plata exagerada que la lavan, hacen lavado de dinero y ponen sus negocios, tienen unas grandes flotillas de taxis que los vemos en la ciudad capital. Y en total hay un convenio específico con la IVE, con la Intendencia de Verificación Especial, para que la información y detectar en dónde están, trazar el dinero que ellos reciben por este concepto de las extorsiones, o ustedes necesariamente tienen que, el Ministerio Público tiene que llevar el procedimiento como tal, solicitar al juez que eso y lo otro, o hay un convenio específico, porque cuando hay un convenio interinstitucional entre las entidades, es más fácil que fluya la información. Entonces, porque por lo menos hasta acá, o no he escuchado casos, o quizás me lo he perdido, pero no he escuchado casos en los cuales le den golpes duros a las maras, no digamos también a los que se dedican al tráfico de drogas, a